Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Ya tenemos a Ritesh con nosotros. Creo que ya llegó el Ritesh. Yeah, join. Hi, Dr. Ritesh. Hi, good morning, everyone. Hola, Dr. Hi, Ritesh. Ritesh. Hi, how are you? Hi, Ritesh. morning. ¿Cómo How are you estás? Buenos días. Yeah, I was a traveler. I suffered Estaba, confusion with the hours. Sorry. disculpen por la confusión con las horas. Okay. Dr. Ritesh Agarwal es un médico de la India Dr. que Ritesh pertenece al es Departamento de Medicina Pulmonar del Instituto de Posgrado de Educación e Investigación Médica en la India. Es un médico especializado en medicina pulmonar y cuidados críticos y completó su formación médica en Stanley Medical College y se especializa en áreas de aspergilosis broncopulmonar alérgica y neumología intervencionista y también realiza metaanálisis. Actualmente trabaja en el Departamento de Medicina Pulmonar en Chandigarh y es autor de más de 650 publicaciones en revistas de alto impacto. El tema del Dr. Ritesh es sobre aspergilosis broncopulmonar alérgica como causa de bronquiectasias. Thank you, Dr. Ritesh, to be here. Let's get started, please. Dr. Ritesh, por estar aquí, por favor. Are my slides visible? ¿Pueden ver mis slides? Yes, it's okay. Yes. Thank you and good morning. Gracias y buenos It's an honor días. to be here Con todos es un to honor discuss estar a aquí crucial but an often para overlooked hablar de topic, un bronchiectasis, tema which is, muy importante para la allergic bronquiectasis, bronchopulmonary aspergillosis, or que es ABPA. la aspergillosis Despite broncopulmonar its alérgica significant o burden, ABPA. ABPA is often underdiagnosed, ABPA leading to progressive lung normalmente damage. es progresiva My y aim causa here mucho today is daño to a largo provide plazo. a clear roadmap Yo for quiero efficient darles, recognition and treatment of digamos, un this paso a paso disorder. acerca del tratamiento para esta These are enfermedad. my conflicts. Estos son mis So a conflictos. fundamental distinction Entonces, in para hacer la allergic fungal lung distinción disease is the de una differentiation enfermedad between fungológica, es la ABPA and diferencia ABPM. entre ABPA y Allergic bronchopulmonary ABPM. aspergillosis or ABPA is a complex Entonces, disorder ABPA caused by es un immune desorden responses complejo causado por mounted respuestas on Aspergillus inmunes species colonizing the airways of que están patients with contra asthma, la cystic Aspergillus, fibrosis, and la other colonización de causes Aspergillus of y bronchiectasis. las vías Whereas respiratorias de los ABPM is pacientes a con condition asma. like syndrome caused by ABPM fungi es un other than síndrome parecido Aspergillus al species. ABPA, que So es this causado por distinction is not hongos merely academic, it has deep diferentes al implications Aspergillus. also, and some Hay treatments diferentes that work aplicaciones, también hay well in algunos ABPA tratamientos do not work as que well se in aplican para ABPA allergic bronchopulmonary mycosis. y So why también do we para care ABP. so much about Entonces, ¿por qué ABPA? nos interesa The tanto el first ABPA? reason is because of its immense La primera razón global es presence, an porque estimated 5 million es cases algo que annually. está en todo el mundo. Beyond numbers, the Más allá de los números, de las critical cifras, reason is its role in eh, the la progression of causa bronchiectasis, principal es la that it acts progresión, like a driver of bronchiectasis. porque And finally, the fact funciona that como ABPA un responds motor de remarkably otras quickly to enfermedades. Y glucocorticoids or también queremos acetylcholinesterase, tratarlo one is con considered as a diferentes key medicinas, to the corticoides, treatment of etcétera. bronchiectasis. Entonces queremos ver el tratamiento más aplicable. So what is the Entonces, prevalence of ABPA as an etiology of ¿cuál es la bronchiectasis? prevalencia To de answer ABPA this como question, etiología de we conducted a bronquiectasis? systematic review Hemos hecho una and we revisión found that the sistemática prevalence of y hemos ABPA encontrado que la in prevalencia de bronchiectasis ABPA ranged from as low as en estas 0.1% enfermedades to va de as high as 1% 9%, with hasta estimates progressive 9%, about 2.6%. con mayor prevalencia, hasta también 6%. Interestingly, in El the same study, the interesante es ver prevalence of en asthma diferentes as a estudios cause of bronchiectasis em, was reported to be como higher than asma o that como of causa de ABPA. bronquiectasis, So what we have tenemos realized algunas is that limitaciones the de issue ABPA. here is not Entonces, the absence of aquí no hay ABPA in patients with ausencia bronchiectasis, de but it is ABPA en absence pacientes of de bronquiectasis, systematic pero testing of the hay bronchiectasis patients for distinciones ABPA. sistemáticas. And I really like this statement from my friend Em, James. Este estudio me gusta Saying that we mucho, do not que es find de mi something amigo de la what we do Universidad de not look Dundee. for. And this Es algo que wisely no se busca summarizes the normalmente. current state of Resumen la diagnosing diferencia ABPA in patients with de los pacientes bronchiectasis. ABPA
en pacientes, Second ABPA important en point pacientes de is when looking bronquiectasis. for ABPA in the ¿Y por wrong qué group complica of el curso, patients. ABPA el most asma? frequently complicates the ABPA course of a patient normalmente with asthma, complica la and salud if de you los look at pacientes the con asma. prevalence of Y si ABPA in vemos a la asthma, prevalencia de ABPA this en is los a pacientes con systematic asma, review that we recently es published. una revisión sistemática These included patients from de ese 47 estudio. Esto incluye studies out pacientes of de 47 3,000 asthmatics, estudios and the prevalence here is que about son 11%. asmáticos. So there's a La considerable burden prevalencia es of del patients living 11%, with asthma, which then que spill on está to the bordeando el bronchiectasis ABPA con pacientes con asma. burden. So now that we have understood that ABPA Entonces, is not ahora que uncommon in ya patients sabemos with que el ABPA no bronchiectasis, es which is that we poco are not común looking en for pacientes it con bronquiectasis, uh, ahora frequently or podemos systematically. ver que We can frecuentemente o also how to sistemáticamente, diagnose ahora ABPA. la pregunta es cómo So diagnosticarlos. diagnosis of ABPA is Entonces, really a la combination of immunological diagnosticación and imaging findings. es básicamente de manera lógica, se And puede the hacer. most sensitive investigation in the Y diagnosis of ABPA is la prevalencia Aspergillus mayor fumigatus specific es antigen, Aspergillus which has a fumigatus. cutoff value of 0.35 kilounit of antibodies Es per de liter, while the 0.35%, sensitivity approaches 100%, 0.35, making it the preferred choice of sensitividad de any 100%, casi asthmatic patient 100%, for y especificidad ABPA. de 70%. The serum total Ig is a useful El investigator total in de niveles diagnosing serum ABPA because of the LGE normal value es shouldn't normal, el happen valor in the normal blood as a cause excluye of el ABPA patient's activo current en los symptoms. pacientes. So two cutoffs have been proposed in the Entonces, literature, the 500 dos, international units per mil and the 1000 international units per mil. dos cortes que se pueden The hacer de recent 500 ICAR unidades ABPA working group y 1000 guidelines unidades por mililitro. shows a cutoff of 500 international units per mil Son given las as unidades internacionales, sensitivity. unidades por mililitro, vemos la Since sensibilidad serum también. precipitants or Entonces, IgE against Aspergillus las fumigatus was one precipitinas of the del serum earliest immunological tests frente used al for diagnosing fumigatus. ABPA. Este se utiliza para Unfortunately, medio de diagnóstico. precipitants Lamentablemente, detected using the double exposure method las had a precipitinas sensitivity ranging between 25 and tienen 35% una in sensibilidad de comparison to the specific 30-35% en IgG detected comparación using enzyme con immunoassays, la detección which has a específica, sensitivity ranging from que 85 tiene una to sensibilidad 97%. de In fact, in a recent 95% systematic máximo. review, Una de we las razones showed that para any esta revisión increase sistemática of nos cortisol muestra could be que una detected condición for every 6 detectaba tests performed in immunoassay en versus cada placebo. 6, So the specific 95% de 5 a IgG 7 de estas detected using pruebas. enzyme Se detectaba immunoassays equals to utilizando serum precipitants. el serum And I don't need to tell this audience about y no necesito specificity of decirles bronchiectasis. However, the el pathognomonic reconocimiento de signaling esto en esa is sección linked de closely to fibrosis the cística. hydration mucus, which is located El usually in muco the de alta upper definición paraspinal skeletal muscle or a CT Hounsfield units of more than 70 o Hounsfield de units. la While tomografía this finding is not frontal, sensitive, it is seen in porque about esto 30 no to es 40% of patients. sensible, It's 30-40% de los unspecific pacientes, and there are porque no es known muy causes of específico hydration mucus other y than es causa común diabetes. para la mayor cantidad de moco. So this is a typical CT of our Entonces, patient. este es On the right side, you can una see mucus tomografía filled común de bronchi los or pacientes. bronchoscopies. And on the side, you can see Pueden ver the, aquí or in the right lung, you can see the en el pulmón uh, derecho, bronchiectatic, the presence of bronchiectasis. On the left lung, you can pueden ver la see presencia de bronquiectasis filled bronchi. And this is what I was referring to. This de is los bronquios y hydration mucus. aquí a eso es lo que me refería, el moco de alta definición. Perdón. In the left lung, you can see En el mucus-filled pulmón bronchi, which izquierdo is puede ver usually anteriorly el moco en paraspinal los skeletal units. bronquios. So these are uh, mucus-filled bronchi, which are being inserted in Vemos the paraspinal skeletal los muscle. mocos en This is los a bronquios pathognomonic finding in patients with y eso es un ABPA. patógeno que vamos a encontrar en estos pacientes con ABPA. So coming to the diagnostic criteria, Entonces pasamos a the los ICAR diagnósticos. ABPA working group criteria proposed in 2013 Hay is the most widely criterios de used criteria for diagnóstico. diagnosing Esto ABPA. es This uno de los estudios criteria was que recently más revised se in conocen, 2024. los criterios que ya se han And this is the mencionado revised antes. criteria. So the Y esto diagnosis of es ABPA in ABPA patients los will be criterios two revisados. testing conditions like
La predisposición, las condiciones de predisposición en los pacientes con asma, con fibrosis cística, con enfermedades de obstrucción pulmonar. Here, the presence of two components También are la essential. presencia de dos First, componentes is son esenciales. Eh, sensitization against the culprit fungus la by sensibilidad de los fungus-specific pacientes IgE. In the case of ABPA, que uses tienen allergic. The case of ABPA, I'm y otros sorry, uses componentes. Aspergillus fumigatus-specific IgE. Los pacientes The que second tienen important ABPA, thing is to demonstrate hacer, immunological activity, which y is otro también what la is known as actividad serum total IgE. Now, these findings can also be seen en in patients estos, with the en estos pacientes. fungal sensitization without ABPA. Hacer tomografías Here, the presence of other components constantemente like con los pacientes de ABPA. specific IgG against Aspergillus fumigatus, a raised blood eosinophil count, and a consistent Entonces, CT se make puede it ver, indicative of ABPA. hacer constantemente tomografías, hacer conteos de sangre. So now that we know the Ahora, individual test, so how do we use this information at the ¿cómo utilizamos esta bedside? So in información patients with para predisposed ser más exactos? Entonces, en los pacientes que compatible tienen we can predisposición, perform de acuerdo a la specific presentación, hemos IgE visto que tienen un IgE específico. total IgE. This can Hacemos los exámenes perform thin section CT. So this algorithm is mostly valid Entonces, in este patients with, algoritmo es uh, normalmente para los pacientes in patients with asthma. So in those with the con underlying asma. bronchiectasis, the Entonces, patient already has en la presented to us bronquiectasis with a CT that is demonstrating bronchiectasis. So the ya se lower part of the demostró con la algorithm is tomografía. not valid. In the CT, we can further classify the disease. So in asthma Para patients, they can clasificar la detect ABPA enfermedad son without los pacientes con picking up a asma unique entity which is not que valid han tenido for this algorithm. bronquiectasis. That Entonces, son is referred to válidos as para esto. serologic ABPA. However, in other Hacer patients el who examen have either serológico, bronchiectasis, presence of ya mucus, sea or de bronquiectasis tight mucus, or ABPA, CPA, which is o chronic ABPA, pleuropulmonary fibrosis, which is a advanced fibrosis form of cística. ABPA. So you can also have Entonces, allergic bronchopulmonary mycosis, which se is puede ver non-Aspergillus-related sensitization and la mycosis. So sensibilidad here you y need la to micosis. isolate the Entonces, culprit se fungus debe by aislar primero el taking hongo, cultures, then demonstrate hacer cultivos sensitization to the implicated fungus, y and the luego algorithm follows the same pattern y as seguir the el algoritmo, como lo hemos visto. bronchopulmonary mycosis. So a few words about the Entonces, treatment of algunos puntos sobre el tratamiento ABPA. para ABPA. So there are two important components in Hay dos the componentes pathogenesis of importantes ABPA. These para la include fungal patogénesis de ABPA. Esto colonization and incluye acute la pathology colonización de... which lead to the ultimate Hay manifestation dos diferentes of respuestas. ABPA. La colonización de hongos. And thus the treatment of Eh, ABPA includes the use of el anti-inflammatory tratamiento therapy incluye to control the immunological terapia activity antiinflamatoria para controlar la or the use actividad of inmunológica antifungal agents to attenuate the y fungal utilizar burden in the agentes community. antihongos que atenúen la carga So a fungal. series of RCTs have been published in Entonces, the algunos past artículos decade se han that publicado en la última década simplified the understanding of the que management of ABPA. simplifica So this is comprender a cómo se RCT maneja of esta enfermedad. various Entonces, doses of glucocorticoids in se ABPA. aplica It varias shows that a low dosis dose of steroid de has a prednisolón. higher dose. This is a Lo schematic mejor es of aplicar la dosis más alta. itraconazole monotherapy compared to prednisolone in Esta es patients otra with terapia ABPA. con And this is a itraconazol. RCT of Y once esta daily es monotherapy otra compared to prednisolone terapia patients con with prednisolón allergic bronchopulmonary aspergillosis. con And pacientes que finally, son we compared a alérgicos. combination of Y finalmente prednisolone comparamos plus itraconazole versus itraconazol y prednisolone prednisolón alone in managing these patients. So what have we para learned tratar from a estos the pacientes. Entonces, dynamics lo of que hemos ABPA? aprendido de esto We have learned acerca that del tratamiento, hemos glucocorticoids are the most aprendido effective agents in que managing los ABPA. glucocorticoides son lo más efectivo en cuanto a la However, lucha contra ABPA. antifungal Sin triazoles, embargo, primarily el antifungals, triazol were effective antifungal first-line alternatives. es So we use también una alternativa prednisolone at muy a dose buena of para la zero point primera 0.5 línea. milligrams per kilogram per day for 4 weeks, followed by Dependiendo 0.25 milligrams de per kilogram
2.5 miligramos por 2 semanas, eso va a dar un mejor tratamiento. Y luego revisar por 2 meses. Y luego la combinación de ambos medicamentos Like I said, a combination of prednisolone and eh, itraconazole is not recommended routinely. It is no se used only in recomienda patients la who have combinación de esos dos recurrent tratamientos exacerbations. solo en pacientes que tengan exacerbaciones ABPA. A word about nebulized amphotericin B. En cuanto a NAB, Two studies have looked at nebulización, the role of nebulized amphotericin B. se han lanzado 2 The estudios. first pilot El study, primero, el combination estudio amphotericin piloto, B was used, nebulized 10 se milligrams utilizó twice daily, thrice a week for 4 months. NAB y se nebulizó Whereas in the por 2 second meses. largest study, En the nebulized study, el segundo estudio más grande, amphotericin B was nebulized at a dose of Debulab, 25 milligrams once weekly for 25 6 months. miligramos una So the semana results were kind por of 6 meses. conflicting. Esto In the first study, we causó found conflicto porque en el primer 50 to estudio 60 encontramos que la milligrams cantidad de amphotericin pacientes at 1 year eran beyond the pacientes con nebulized exacerbaciones. amphotericin B arm. So the larger study used Entonces, el inter-study estudio más combination grande and utiliza unfortunately, esta the sample, the información y number of patients lamentablemente experiencing la cantidad de exacerbation at 2 years pacientes was similar. So muestran both the exacerbaciones studies, después de 2 años. the Entonces, primary estos outcome was estudios, not met, and only the el secondary outcome primero was no alcanzó los significant. objetivos y el segundo, So nebulized amphotericin eh, B is not used as esto es un first-line ejemplo therapy in ABPA. It is used like de la kind terapia of primera línea salvage therapy in patients with treatment para estos dependent pacientes ABPA or in those with recurrent exacerbations of. que tienen exacerbaciones frecuentes. So other therapies like other Entonces, otras drugs, terapias que similar podemos drugs ver like son voriconazole, otros posaconazole, or soles, isavuconazole are vericonazol, reserved in patients posaconazol. who have little or no Esto response es to reservado para itraconazole pacientes or que encounter no adverse tienen effects with the use respuesta of itraconazole. que no muestra Unlike mejoría other con los causes of otros bronchiectasis, you mencionados, can also use chronic itraconazol, doses of methylprednisolone y that are used in otro, patients las with dosis con refractory ABP metilprednisolón. exacerbations or in children along with Son severe refractarios a risk BPA, las adverse exacerbaciones effects a of the BPA, daily y dose en of niños con glucocorticoids. azul se reduce los efectos adversos So diarios. the next important Entonces, treatment in ABPA is the use of biologicals. So you have otras terapias the ones son in the terapias green, biológicas which are approved for use in que severe son asthma. aprobados The por ones el in uso red de asma been found to be ineffective in patients with severe asthma, whereas the y one ha sido red which have no not been efectivo en cut pacientes con out asma. are undergoing Ese, clinical ese trials in tratamiento no asthma. resultó. Unfortunately, we don't have Lamentablemente, a large RCT looking at these biologics in ABPA. So no tenemos mucha currently the use información of en estos biologics estudios, pero el in uso de ABPA los biológicos is reserved in patients who have altering se reserva para pacientes resistance to both que glucocorticoids tienen poca and tolerancia. antifungal triazoles or ABPA that is Y refractory to treatment with both glucocorticoids and los ensayos antifungal para los triazoles, tratamientos or antifungales. in a different population where O en otra wherein publicación asthma is the donde predisposing el factor for the underlying ABPA, asma you can indica use them in patients with predisposición uncontrolled asthma, which persists despite a otras glucocorticoids. enfermedades. So this is the simplified version of the treatment Esta protocol. es So in la versión patients with any simplificada del diagnosis tratamiento of para los ABPA, pacientes you could use que either son oral diagnosticados con ABPA, glucocorticoids or itraconazole for use for corticoides, at least 4 months. Then you follow up these tratamiento patients por with a 4 quick meses y radiograph, se sigue a estos pulmonary function pacientes test, and a serum total IgE, which is done every 8 to 12 weeks. And if there is a de 10 a response 12 semanas and y if the luego la patient is respuesta stable for a estos 6 7 months after pacientes your treatment, then the 6 patient is meses classified as being in y el paciente remission. se clasifica como que About está en 45 to remisión. 50% of these patients will experience 75-50% de los during pacientes the first exacerbation is treated either with en el tratamiento oral prednisolone post-exacerbaciones or itraconazole, which is again given for 4 months. con And in otrocolozón, los que those se han with recurrent mencionado, exacerbations, you can combine hay esas observaciones prednisolone and recurrentes que se itraconazole combina for 4 con months prednisolón each. por 4 So like I meses said, in cada patients who uno. have treatment dependent Y en ABPA, you pacientes con el could use oral tratamiento itraconazole, con antityping otrocolozol biological agents, nebulized amphotericin, y or con B, nebulización and least o preferred agentes agent is biológicos. a continuous low dose glucocorticoid therapy. So how do you monitor these patients? So Entonces, the patient is ¿cómo monitored with les the advertimos a estos examination, pacientes a chest en el radiogram, examen? and serum total IgE.
So we eh, don't perform ser un specific AGI. surveillance unit specific Entonces, IgE, but no after es this we use específico, IgG, which I referred to before, because these ya markers como do hemos visto antes, not porque consistently decline following es, treatment. So we perform no es un tratamiento chest consistente. examination, a chest radiograph, Entonces, el assessed examen over 6 to clínico 8 weeks to demonstrate improvement. And needless to mention, the clinical demuestra una evidence mejoría en el associated with paciente adverse effects and drug interactions. y So depende de las how do you interacciones que tenga este paciente. define response to treatment? So ¿Cómo response se is define la defined as respuesta? La symptomatic respuesta se define improvement by at least 50% por una mejora quantified sintomática objectively using a visual analog scale or some other quantitative scale, which is done after 8 weeks, and a major radiological improvement by at least 50% una on the mejora radiological inmediata approach, radiológica or a decline in serum total Ig by at least 20% after 8 weeks of therapy. So this is how we classify Entonces, response. así es como And we start taking clasificamos la steroids to respuesta complete 4 months of y el próximo año vamos a completar un how to estudio al diagnose respecto. exacerbation. Entonces, ¿cómo se Exacerbations in diagnostican las ABPA have exacerbaciones? another complex issue because these patients Es can have un aspecto different complicado underlying causes. porque For instance, tiene some patients can diferentes have genetic males, PTSD, predisposing pueden cause for indicar diferentes ABPA, males. or ABP can coexist with bronchiectasis, or they can have ABPA asthma and puede ser cause indicación bronchiectasis. So de the exacerbation distintos could be either because of males. Las asthma, exacerbaciones también pueden bronchiectasis, or bronchiectasis. pueden These are indicar the asma o bronquiestasis. usual frequencies. Depende de las Sorry, frecuencias. sorry, Ritesh, your presentation is freeze. Can you Perdón, Rita, tu presentación está congelada. can you restart your presentation, please? ¿Puedes reiniciar tu presentación, por favor? Only your presentation is free. It's freeze. Tu presentación está Which slide, congelada. sorry? Yes, please recharge your presentation, Si please. puedes Want to refrescar restart tu the entire presentación. presentation? ¿Quieres que reinicie toda la presentación? No, 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 no. Yes. No, 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 no. No, no, no. Now it's okay. Now it's okay. No, ahora está bien, sí. Please, go on. Sí, continúa, por Do you favor. want me to restart Thank you, from the thank you. beginning? Sorry. ¿Quieres que reinicies del principio? No, 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 no. 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 Continue. No, Dr. Continue. Ritesh, the presentation Yeah. is okay. Go away. La presentación está bien. Okay, can I continue? Entonces, ¿continúa? Yes, Yes, Am I please. audible? Yeah. So exacerbations in ABPA Entonces, can las be exacerbaciones the cause en of ABPA, either, the basic disease asthma or ya bronchiectasis sea or debido al ABPA. asma o bronquiestasis. ABP exacerbation is Entonces, diagnosed by las clinical or las radiological exacerbaciones, ya worsening sea and por decrease in diagnóstico total Ig by at clínico, least 50% por from empeoras, previous value. porque están Whereas empeorando asthma radiológicamente, exacerbation cuando es results exacerbación in por clinical asma, worsening without immunological es or un empeoramiento immunological worsening, clínico whereas an underlying y bronchiectasis radiológico. Y exacerbation has exacerbación por only clinical bronquiectasis worsening, inefectiva, but without immunological worsening, which is también lack of empeoramiento increase in clínico, serum total Ig, while the microbial falta de microbiologists serum and total microbiology did not observe IgE the presence of. y evidencia de So this is infección how we microbiológica. differentiate Entonces, between different así causes es of como diferenciamos los diferentes patients with causas de la exacerbación en pacientes con ABPA. This brings me to the end of Entonces, my esto discussion. me So trae al we final de see that mi current presentación. treatment for ABPA in patients with Hay, bronchiectasis para will pacientes be con seen all bronquiectasis, bronchiectasis hay que tests with IgE, which are analizar a cada uno de los consistently pacientes almost porque 100% at a cutoff of eh, 0.55 kilonewton of antibodies per casi liter. el 100% va a presentar Corticosteroids are currently resistencia a los effective anticuerpos. choice. Triazoles are excellent first-line treatment. El The tratamiento revised preferido lifetime son ABPA treatment triazoles guidelines y son highlight excelentes como agentes de primera very línea. important key in diagnosis, simplify the management of ABPA Para los patients in both clinical virus específicos and para los pacientes clinical. ABPA. Y también se This tiene que hacer brings me to the end of bastante my presentation. Thank eh, you, ladies and gentlemen. investigación. Este es el final de mi presentación. Thank you so much, Ritesh, for your excellent presentation. Gracias, Ritesh, por tu presentación. Thank you. I have a question. Tengo una pregunta. Lo voy a decir en español para el público. I'm gonna say, ¿Cuándo uno debe sospechar en un paciente que tiene diagnóstico de asma que presenta aspergilosis broncopulmonar alérgica?
Ritesh, maybe I cannot repeat the question. In a patient Voy with a repetir la asthma, pregunta. En un paciente con asma, when we suspect for ABPA, cuando sospechamos que tiene ABPA, When do you suspect a patient for ABPA? cuando se sospecha que un paciente tiene APBA, Interpreting the question correctly. si entendí bien la pregunta, yes. Sí. In a patient with asthma, sí, en un paciente we con asma, have the question when we tenemos la pregunta. suspect about the ABPA. Yeah. So in patients with ¿Cómo asthma, sabemos que tienen? En los pacientes con asma, the presence of ABPA does not depend on the severity Depende of the disease or the de la severidad de la level of the enfermedad, underlying control. That is why you need to de los niveles. systematically screen all patients Se of tiene que asthma hacer for un local chequeo immunodeficiency sistemático de todos los conditions. pacientes con asma para ver Otherwise, qué you are agentes likely to tienen. miss. So, Si no, unfortunately, what happens is nos podríamos equivocar en el studies diagnóstico. variably use Hay diferentes estudios que utilizan IgE para analizar estos pacientes, para hacer los estudios de estos pacientes, pero porque pueden presentar un nivel muy bajo en otros estudios y alto en unos estudios. Entonces, hay que revisar si es que el paciente tiene ese nivel de APPA. Espero haber respondido a tu pregunta. Thank you, Ritesh. Some of this. Okay. Ritesh, one question more. Yeah. In a Una patient pregunta más. with En un paciente con bronquiectasis with Candida, what is the afectado treatment? con Cándida, ¿cuál es el tratamiento? There are two issues here. One is whether Hay dos Candida temas is ahí. a true Uno es sensitizing que agent or Cándida not. This is the es most important issue. un agente de sensibilidad o no. Or is it just Eh, a contaminant? So that is the most Es un important contaminante, issue suele ser un we need to contaminante solo understand here. Cándida. So Y hay que Candida is a entender eso. common contaminant Entonces, in Cándida patients es un with bronchiectasis. contaminante común de los pacientes con bronquiectasis. Estos pacientes tienen que asegurar que Cándida es el hongo que está causando y que es solo un contaminante. Entonces, hay que entender esto que es solo un contaminante y que se puede agente de sensibilidad. Entonces, por mi experiencia, la mayoría de veces la Cándida se trata con estos agentes. A veces se trata con agentes F2, F4 y puede haber presencia de ABP, pero Cándida es un agente sensibilizador. Espero haber respondido la pregunta. Cándida puede ser un contaminante o un agente. No estoy seguro de que pueda ser indicador, pero en la mayoría de nuestra experiencia, Cándida es solo un colonizador. Entonces, normalmente no lo tratamos como candidiasis o como un agente que afecta a los bronquios. Excellent. Thank you. Gracias. Thank you, Ritesh. Alfredo, creo que ya está el doctor Jorge Rojas. ¿Pasamos? Y el doctor Bush va a reprogramar. No. Tenemos su presentación grabada. Primero Jorge y luego Andrew. Ya, perfecto. Entonces vamos a presentarlo al doctor. Thank you, Ritesh. Bye bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good night. Bye bye. Bye bye. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.